¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista por las pantallas de TV Senado. Estamos junto a la presidenta, junto a Adriana Muñoz. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muy contenta por que estamos en un periodo interesante en nuestro país, por cierto, también en nuestro Congreso Nacional. Claro, y porque es una etapa además de balance. Yo quería preguntarle cómo se ha sentido siendo la segunda presidenta en la historia del Senado. En este momento que, si se quiere, se hace una mirada de este primer tiempo, podríamos decir. ¿Se ha sentido acompañada por quienes formaron parte de este acuerdo político que, recordemos, el año pasado impulsó su llegada a la testera? Bueno, me ha tocado asumir en un periodo muy difícil, muy complejo. No imaginé que la presidencia del Senado la iba a tener que ejercer en medio de una pandemia tan grave como la del COVID-19. Y por cierto, siempre estos cargos se ejercen de una manera compleja. Tengo mucha amistad y mucho cariño con mis colegas de las bancadas de oposición y también tengo muy buena relación con las bancadas de gobierno. Ahora, por cierto que en el día a día no es fácil estar siempre tomando decisiones, no se deja siempre tranquilo, satisfecho y contento a todos, pero en realidad no he sentido hostilidad, no he sentido eh, poco afecto, al contrario, creo que hemos podido avanzar en forma más fraterna que de odiosidades y de tensiones, y pese a que estamos en momentos complejos, así que sí, por cierto, de repente hay tensiones dentro de las propias bancadas, amigas, digamos, siempre el fuego amigo es ¿Mm? más complicado que pero Claro. pasando y sintiendo más aspectos positivos, energías positivas que alguna situación de tensión. Esto también le ha permitido contribuir en una agenda más contingente de género. ¿Cuáles son los desafíos en esta materia? Bueno, una vez instalada en la testera, en la presidencia, mi compromiso, y cuando llego a la presidencia del Senado, llego en una ola de expansión, de crecimiento y fortalecimiento del movimiento de mujeres, y también, ¿cierto?, en una decisión que toman muchas organizaciones de la sociedad civil de mujeres, de que hubiese paridad. No nos olvidemos que hubo el cambio de presidencia, Senado, Cámara, justo en los momentos en que se aprueba el proyecto de ley de paridad para la integración de la constituyente. Entonces, en ese momento las mujeres también se movilizan, querían paridad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eh, al ser parte de ese movimiento y de esa decisión, en la medida que llega mi candidatura, por cierto, los primeros compromisos fue crear desde la presidencia una mesa de género. En medio de la pandemia le pusimos mesa de género COVID-19, y donde hemos ido buscando visibilizar a través del diagnóstico, las propuestas de las distintas organizaciones de la sociedad civil y también diputadas y senadoras, la situación de las mujeres en medio de la pandemia, cómo las mujeres viven específica, particularmente, de acuerdo a nuestra condición, cómo se vive la pandemia. Y se ha levantado una agenda muy robusta, elaborada por cerca de 90 organizaciones de la sociedad civil, donde se han identificado las situaciones más urgentes, se ha hecho un diagnóstico de la urgencia de las situaciones que viven las mujeres hoy día, y además de aquello se han hecho propuestas de mediano plazo y más largo plazo, con la perspectiva ambiciosa de construir, de elaborar una ley de catástrofe con enfoque de género, porque nos hemos dado cuenta, conociendo toda la experiencia, ¿cierto?, conociendo las propuestas y los diagnósticos de las distintas organizaciones, nos damos cuenta que viene una catástrofe y la situación de las mujeres se invisibiliza aún más. Y eso es lo que buscamos, que tener un cuerpo normativo que opere automáticamente en momentos de catástrofe con foco en la situación de las mujeres. ¿Eso está relacionado más directamente a temas de violencia o pasa también por temas laborales, donde a lo mejor también se ha diagnosticado que las mujeres han sido más perjudicadas durante esta crisis? Hemos trabajado en comisiones, está la Comisión de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, la Comisión de Violencia, la Comisión de Trabajo, Comisión de Territorio,
Comisión del Agua, Comisión de Migrantes, Comisión de Educación. Son 7 comisiones y ahí en cada una de esas áreas se ha ido haciendo un diagnóstico. Por ejemplo, en salud hemos trabajado con el Colegio de Matronas y Matrones, que nos han hecho ver, y felizmente en diálogo con el gobierno se han ido logrando los protocolos de intervención que requieren los funcionarios de la salud y que nos hicieron ver la situación con las mujeres embarazadas, los controles de embarazo, los tratamientos hormonales, las personas enfermas de VIH. Bueno, una serie de situaciones que viven con mujeres y que se requerían en estos momentos instrumentos normativos como un protocolo para intervenir, y se han logrado felizmente los 2 protocolos. No fue fácil, duró un tiempo esperarlo, pero a raíz de esta mesa y la conversación con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, hemos podido avanzarlo en esos temas de urgencia que dependen de decisiones administrativas, de voluntad política, pero hay otras situaciones de mayor envergadura que requieren, por cierto, una intervención mayor. Senadora, usted hablaba hace un ratito sobre la relación con las bancadas de su sector. La votación del día miércoles respecto del retiro del 10% marca un nuevo momento justamente en su sector, en la oposición, pensando en que podrían venir nuevas iniciativas que a lo mejor puedan estar con esta urgencia ciudadana, no tanto una urgencia de discusión inmediata o de suma urgencia como las vemos, sino que más bien con una urgencia de índole ciudadana. Bueno, aquí se han superpuesto agendas, agendas del gobierno, discusión inmediata, la gran mayoría, lo que en mi opinión ahoga bastante el trabajo legislativo, nos pone en un ritmo de demasiada urgencia. Podemos trabajar con urgencia, pero los proyectos requieren ser estudiados, requieren ser conocidos en profundidad, no solamente por las comisiones específicas, sino que por todos los parlamentarios, todas las senadoras, los senadores. Y por otro lado están las urgencias ciudadanas, que en realidad nosotros hemos ido buscando como oposición hacerle un espacio a esa agenda dentro de, ¿cierto?, el bandaval de discusiones inmediatas que nos tiene sometido el gobierno. Y ahí surgió, ¿cierto?, desde la Cámara de Diputados el proyecto de ley del retiro por una vez, de manera excepcional, del 10%. Está también el proyecto que el presidente presentó, el veto de los servicios básicos, que acaba, ¿cierto?, de ser rechazado el veto también por 2/3 de la Cámara de Diputados, vendrá ahora al Senado. Entonces yo creo que ahí hay una tensión, ya no solamente oposición-gobierno, sino que también los propios senadores, diputados, oficialistas también han hecho un quiebre con esta rigidez con que el gobierno está enfrentando temas, situaciones ciudadanas de urgencia que nos hablan todos los días en la cara, del drama que están viviendo miles de millones de compatriotas. Entonces, acá vemos dos agendas que se superponen y realmente esto se ha hecho bien transversal, el poder representar como lo que somos representantes populares, representar las urgencias de la ciudadanía. Entonces, creo que ahí hay un espacio interesante de político, de debate político y de transversalidad, que yo creo que está hablando de un giro, de una inflexión importante en el escenario político chileno. Ahora este escenario político, en virtud de que puede haber una nueva, podríamos decir, reacción o respuesta de parte del Ejecutivo, tal vez presentando un veto al proyecto, que no, de hecho, bueno, el veto no tuvo, usted lo comentaba, no tuvo suerte en la Cámara respecto a los servicios básicos, podría repetirse esta situación eventualmente respecto del retiro del 10%. ¿Le preocupa el debilitamiento a lo mejor de la figura del presidente? ¿Hasta qué punto podría llegar esta situación que además tensiona la relación con el Congreso? Yo creo que esto es el resultado de la rigidez extrema del gobierno. Ha sido de una decisión, ha tomado una decisión de no escuchar, no solo al país, sino que no escucha a sus propios parlamentarios, por cierto, tampoco a la oposición. Entonces esa rigidez está llevando a fracturas. O sea, cuando ya no se escucha a nadie, vemos hoy día esta situación que en un día pierde todo el gobierno. O sea, pierde además
buscando parapetarse en los quórums, parapetarse en la constitucionalidad de las iniciativas, igualmente se estrella contra una realidad en el Parlamento en que, como señalo, de transversalidad en la decisión de echar a andar, de dar curso a la agenda ciudadana que hemos levantado en Senado y Cámara, transversal. Entonces, a la medida que se rigidiza, no flexibiliza, no conversa, por cierto, van a seguir pasando estos traspiés, pero bastante significativos para el gobierno. Perder el retiro del 10%, ya no por un quórum que había sido calificado como inconstitucional por lo menos por algunos senadores y senadoras del gobierno. Se rompe eso acá en el Senado y con votos del oficialismo llegamos a los 2 tercios. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados en el día de hoy, lo mismo sucede con el veto a los servicios básicos. Entonces yo creo que aquí la realidad le está hablando al gobierno bastante fuerte, y si no escucha creo que vamos a seguir en una situación, yo lo diría de alguna manera, compleja. Senadora, de todos modos hay algunos puntos que aún parecen estar en común. Me refiero, por ejemplo, al plebiscito, donde usted también ha impulsado una mesa de trabajo. El presidente ha ratificado en ese sentido que esta opción para todos los chilenos va, y que probablemente y que debería contar, ¿no es cierto?, con también la iniciativa del gobierno, con su aporte. ¿Cómo ve usted esta tarea que seguramente va a ser contributiva de cara a octubre? Bueno, como usted bien dice, nosotros acá desde la presidencia del Senado hemos convocado una mesa de trabajo, Senado-Cámara, participa el diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras, senador Durrett y senador Walker, que nos permite ahí tener un espacio de conversación con expertos internacionales, expertas internacionales, que conocen las experiencias de otros países que han realizado procesos electorales en medio de la pandemia. En ese sentido, entonces, que hemos tomado la iniciativa porque, en mi opinión, no solamente mi opinión, pero la opinión de varios de nosotros, parlamentarios, también dirigentes políticos y ciudadanos, sentimos que el gobierno no le está dando ninguna importancia a echar a andar el proceso plebiscitario. Sobre todo porque es complejo el escenario que lo vamos a realizar, que es en medio de la pandemia COVID-19. Todos los países que han realizado procesos electorales en medio de la pandemia han han tomado medidas sanitarias para asegurar, garantizar un plebiscito seguro desde el punto de vista de la salud de las personas, y también para garantizar un plebiscito participativo. Entonces, estamos a 100 días del plebiscito y todavía no tenemos una propuesta, un programa integral, decir si esto se va a realizar en 2 días, cuál va a ser la propuesta del transporte público, las medidas sanitarias que se van a tomar en el transporte, cómo van a ser los recintos de votación, cómo va a ser la caseta de votación, qué pasa con la cortina, qué pasa con la urna, el alcohol gel, las mascarillas, los lápices. Todo eso tiene que discutirse en la experiencia de otros países, y eso tiene impacto normativo, ya sea en reformas constitucionales o en reformas legales. Entonces, yo siento, y compartido por la mesa que estamos, que el gobierno está muy atrasado en la definición de los elementos constitutivos de un programa electoral que garantice plebiscito seguro y participativo. Y senadora, ¿cree usted que ese atraso tiene que ver con la contingencia, con a lo mejor algo que ha marcado el gobierno respecto de llegar tarde también de otras iniciativas vinculadas a la crisis del COVID, o más bien a una postura contraria, ¿no es cierto?, a que se cambie la Constitución, que es algo que justamente se va a discutir en ese plebiscito? Bueno, yo he escuchado a autoridades o representantes del gobierno, más bien, no autoridades de gabinete, sino que dirigentes políticos y algunos parlamentarios de gobierno, señalar que no se va a realizar, que el plebiscito es imposible realizar si no hay vacuna. Entonces, cuando uno empieza a escuchar ese tipo de opiniones, entra a preocuparse, porque vacunas sabemos que no hay hasta el próximo año, al menos la vacuna segura, se ha avanzado muchísimo. Sin embargo, otros países no han esperado a tener vacuna para realizar sus procesos electorales. Entonces, de ahí la preocupación
Y es por eso que hemos instalado esta mesa, con el propósito ya de conocer. Nos hemos reunido con CERVEL, nos ha dado a conocer algunas de las medidas, por ejemplo, que sean 2 días en vez de 1, recinto electoral es mucho más amplio, tener que cada persona lleve su lápiz, una serie de elementos que hay que tomar. Pero falta mucho, no está el tema del financiamiento, no está el tema de las campañas de información, no está el tema, ¿cierto?, de definitivamente cómo se va a operar con los elementos de seguridad mismo, las mascarillas. Entonces está muy en pañales, eso es lo preocupante, está muy en pañales, y sabemos que si estas decisiones que se tomen para resguardar la seguridad de la salud de las personas y a la vez resguardar el derecho político, ¿cierto?, el derecho ciudadano a ejercer el voto, a su participación en un plebiscito, que eso no está definido. Luego sabemos que los procesos, y eso va a tener un impacto normativo en la Constitución, en la ley orgánica, eso va a tomar su tiempo. Por eso es nuestra preocupación, de que sabemos nosotros, si hay una reforma constitucional, se requiere un quórum, si hay una reforma de ley orgánica también. Entonces esa es la preocupación de cómo apuramos el tranco para tener definido el programa que se va a implementar en el momento del plebiscito, y de esta manera nosotros como legisladores empezar a trabajar en las reformas normativas respectivas. Ahora, esa voluntad de la testera está en este balance que podemos hacer de esta parte, pensando también en lo que es en la cuenta pública. Las evidencias muestran que desde el Senado se ha velado por mantener el funcionamiento, un gran trabajo de comisiones con un número de ellas que se ha mantenido funcionando con un esfuerzo que se ha comprometido, ¿no es cierto?, a nivel telemático, humano también desde los hogares. Entonces la voluntad y la disposición, por cierto, para avanzar en estas cosas que son necesarias y van a seguir siendo necesarias probablemente de aquí a lo que queda del año y al próximo, están. Bueno, la voluntad del Senado de participar, de trabajar, no la voluntad, la decisión y el deber de trabajar en las condiciones en que nos encontramos en medio de la pandemia COVID-19, se ha demostrado desde el día 1. Yo asumí el 18 de marzo y nos tocó, ¿cierto?, esta mesa junto al vicepresidente Rabindranath Quintero, asumir la conducción del Senado en medio de una de las crisis sanitarias más grandes que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Ahora, nuestra decisión de seguir funcionando ha sido posible porque teníamos ya una plataforma informática, la logramos consolidar, establecer, ¿cierto?, también una reforma constitucional que nos permitió el trabajo telemático a distancia, ya sea para la modalidad mixta, que fue lo que hicimos los 2 primeros meses, participación presencial y también remota. Y por otro lado, también cuando hubo que confinarse, ¿cierto?, cerrar el Senado por el brote de contagio que tuvimos, también tuvimos un soporte informático de excelencia que nos ha permitido hasta ahora, hasta hace 2 días, trabajar 100% en forma telemática. Ahora, eso ha sido posible también por el esfuerzo de nuestros funcionarios y funcionarios que han tenido que soportar, ¿cierto?, una modalidad completamente nueva de funcionamiento de la sala y de las comisiones. No nos olvidemos que la carga de trabajo más fuerte está en las comisiones, en que ha habido que definir modalidades, funcionamiento continuado para poder sesionar 2 o 3 comisiones en el mismo día, pero definitivamente se logró afinar una buena modalidad de funcionamiento sustentado en las plataformas informáticas, y agradecer profundamente el esfuerzo que han hecho nuestros funcionarios y nuestros funcionarios en medio de esta situación, de poder darnos soporte y hacer funcionar, ¿cierto?, todas las plataformas que han permitido que el Senado siga produciendo una gran cantidad de leyes en beneficio de nuestros compatriotas. Senadora, le agradecemos por su tiempo porque sabemos que escasea por estos días y le deseamos lo mejor para continuar en esta labor justo en este momento de cuenta pública donde hacemos un balance de todo lo que ha sido, que sabemos que ha sido mucho el trabajo que se ha realizado en el Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.